Bienvenidas y bienvenidos a Bajo el Tejo, un espacio para sembrar comunidad y explorar formas de disfrutar una vida buena para todas las personas. Bajo el Tejo es un podcast desarrollado por las asociaciones La Columbeta e Ingeniería Sin Fronteras Cantabria, gracias al apoyo de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Cantabria. Habitar es un acto político. La vivienda es el campo de batalla donde se decide si una sociedad cuida a las personas o las abandona al mercado. David Harvey es un geógrafo que escribe sobre el derecho a la ciudad y nos dice: la cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede separarse de la cuestión de qué tipo de relaciones sociales, relación con la naturaleza, estilos de vida, tecnologías y valores estéticos deseamos. El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos. Es el derecho a cambiarnos a nosotros mismos, cambiando la ciudad. Además, es un derecho colectivo y no simplemente individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización. La libertad de hacer y rehacer nuestras ciudades y a nosotros mismos y a nosotras mismas es uno de los derechos humanos más valiosos y, sin embargo, más olvidados. Hoy nos acompaña a Alberto y a mí Clara del Cerro, facilitadora y arquitecta que lleva años trabajando para demostrar que existe una tercera vía entre la propiedad individual y el alquiler especulativo, la vivienda cooperativa en cesión de uso. Desde el marco de la Germinadora, ecosistema técnico de acompañamiento a proyectos de covivienda, y la red Vivienda Cooperativa de REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, impulsa un modelo que pone la comunidad en el centro y saca el hogar de la lógica del beneficio. Esta entrevista pretende entender este modelo en un momento de búsqueda urgente de alternativas. Hola Clara, bienvenida a Bajo el Tejo. Muchas gracias. Si te parece, vamos a empezar por hacernos una idea de qué es una cooperativa de vivienda. Uh-huh. ¿Nos cuentas un poquito? Sí, pues mira, aquí es muy importante como la coletilla que va después, que es cooperativa de vivienda en cesión de uso. Uh-huh. Ahí es donde está un poco la clave del modelo, ¿no? Es un modelo de acceso a la vivienda que pretende o reivindica el derecho a la vivienda por encima de la vivienda como valor de mercado, ¿no? Que uh-huh. es el que más conocemos. Entonces, el rasgo más característico es que la vivienda se colectiviza, la propiedad de la vivienda se colectiviza de manera que no hay propietarias individuales, sino que las personas que habitan son socias de la cooperativa y tienen el derecho de uso de ese espacio, tanto de los espacios más, digamos, íntimos como de los espacios comunes. Entonces, de esta manera, digamos que el modelo trata de bloquear la posibilidad de que esas viviendas pasen al mercado, ¿no? Pasen a ser de alquiler, o como que todo se decide con esta entidad de manera democrática. Y no hay, como sucedía en las cooperativas antiguamente, las cooperativas de promoción, que por eso he dicho lo de la coletilla, porque cooperativas de vivienda llevamos mucho tiempo escuchando hablar de ellas, pero estas son distintas, ¿no? Es como, porque antiguamente la gente, digamos, que se organizaba para promover, pero una vez se terminaba el proceso de promoción y se terminaba la construcción, digamos que se aplicaba la ley de propiedad horizontal y se distribuía la propiedad individualmente entre las diferentes personas y la cooperativa se desaparecía, ¿no? Y esta no, esta digamos que permanece y digamos que reivindica esa colectivización tanto de la propiedad como, claro, también de muchas otras cosas, ¿no? De los riesgos, de lo que son los espacios, ¿no? Es como otra lógica, otro paradigma de habitar. Claro, es súper interesante, ¿no? Porque al final lo que estáis un poco poniendo en cuestión es el porqué de la propiedad individual al final, ¿no? En la búsqueda de lo común, ¿no? Que ya creo que hemos mencionado en otros capítulos de este podcast, la importancia de buscar esos espacios no individualizados. Pero bueno, a lo mejor en esta sociedad que vivimos, que estamos tan acostumbrados y cada vez más, ¿no? Hacia lo individual o lo que pertenece al uno y a esa conciencia propia, ¿qué tipo de reacciones o qué tipo de miedos pueden aparecer a lo mejor en la gente que tenga un poco todavía esa visión más de
de propiedad individual cuando se le presentan estos conceptos? Pues sí, o sea, bastantes, ¿no? La gente que digamos, se acerca ya es porque tiene como una cierta mirada, una cierta apertura a dejar un poco atrás como, pues sí, ¿no? Este individualismo tan extremo que somos también, y que hay que aceptar que eso está ahí dentro y que no sabemos cómo se hace lo colectivo, tenemos que aprender, ¿no? Pero por lo menos hay como una actitud de aprendizaje, porque sí que es verdad que si a una persona que es, digamos, bastante ajena como a estas lógicas más colectivistas se le presenta este modelo, pues de entrada, claro, genera rechazo, genera mucho miedo, ¿no? Porque efectivamente, pues eso, ¿no? O sea, la propiedad individual ahora mismo es, bueno, es un pilar de seguridad, ¿no? Mental y bueno, y también, vamos, social, muy establecido, ¿no? Aunque sea algo también que, bueno, que para mi gusto es una seguridad un poco falsa o superficial, porque luego nos necesitamos unas a otras y si no tenemos tejidas esas redes, poca seguridad, por lo menos yo siento, ¿no? Entonces, sí, aparecen muchos miedos, ¿no? Y una de las cuestiones que incluso desde la gente que sí que se acerca con interés y que ya conoce un poco y que le genera dudas es el tema de las herencias. Porque, claro, esto no es un bien que se hereda como lo conocemos, ¿no? Esto, bueno, cada cooperativa lo regula de una manera, pero normalmente si las personas, digamos, las criaturas o las personas herederas están habitando en la cooperativa y toda la cooperativa la acepta y tal, sí que puede ser una transmisión del derecho de uso directamente, pero si no es así, pues hay diferentes maneras, pero no es tan directo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo de cosas las cosas que más pueden asustar del modelo, porque son más diferentes, ¿no? De lo conocido. Y, por ejemplo, ¿se abarata de cara a la persona que va a vivir ahí respecto a comprar una vivienda convencional o no? Sí, o sea, claro, esa es otra de las cuestiones que reivindicamos desde el sector, ¿no? Que supone una lucha constante, porque, o sea, no es fácil abaratar los costes demasiado. O sea, hay ciertos costes que son los que son, ¿no? Y pues los materiales de construcción, claro, ahí no te ahí puedes no meter. Pero en los puntos en los que sí se abarata es como que, bueno, al final se colectivizan gastos que son fijos, digamos, ¿no? Gastos, pues yo qué sé, proyecto de arquitectura o temas más de gestoría, o, ¿no? Como que hay muchos gastos que se pagan en cualquier promoción y que si lo divides entre un número grande de personas, pues se abarata mucho. Y luego, pues también, claro, otra de las bazas que hace que sean proyectos más asequibles es que son proyectos de autopromoción, ¿no? Que esto es clave también. O sea, digamos que la figura de promotor inmobiliario que se lucra de poner el dinero para desarrollar una urbanización o una serie de viviendas y luego lo vende, evidentemente, pues con buen beneficio, pues toda esa... Aquí no existe, ¿no?, esa figura. O sea, sí hay las cooperativas antiguas. A veces también, digamos que la razón por la que se unían era esta también, abaratar costes, y luego están pequeños proyectos de autopromoción, pues típica vivienda unifamiliar de, pues eso, un conjunto de personas o una familia que se compran un terreno y que lo desarrollan ellas, ¿no? Y que ellas ponen el dinero. Pero bueno, esto va como un paso más allá, porque además, claro, otro punto que es lo que iba a decir es que se piden hipotecas colectivas al nombre de la cooperativa. Entonces hay muchas personas que de manera individual no podrían acceder a una hipoteca pues por su nivel de ingresos o por su situación financiera. Pues claro, si te unes a otras que tienen una situación financiera mejor, aunque sí que es verdad que los bancos hacen estudios pormenorizados, ¿no? Y también aquí estamos como luchando mucho, por ejemplo, porque las administraciones avalen estos proyectos y den como más seguridad financiera a la banca, porque es verdad que la banca tradicional, por ejemplo, todavía no se está metiendo aquí, no lo ve suficientemente seguro, digamos, ¿no? Pero bueno, hay otras bancas que la banca ética sí que se está metiendo, Fiare sobre todo, COP57, y claro, esto también es un punto como muy a favor, yo creo, ¿no? De que se colectivicen los riesgos de pedir una hipoteca y de gente que no podría acceder de otra manera, pues se lo puede plantear. Qué bien. Y luego también, claro, que se están empezando a aprobar ayudas también, ayudas específicas a este tipo de proyectos, que eso también es clave. O
subvenciones. Está ahora a punto de aprobarse el nuevo Plan Estatal de Vivienda y bueno, pues ahí sí que apuestan por bastante, o sea, quieren apostar por este modelo, tienen buenas intenciones, veamos en qué queda, ¿no? Pero bueno, sí que algunas ayudas empieza a haber y esto también pues es clave. O sea, que bueno, parece que al menos a nivel estatal hay un poco de intenciones. Y bueno, sí que es verdad que ya en otros puntos de la geografía hay muchos proyectos que ya llevan varios años. Bueno, en Madrid, famoso Entre Patios, en Barcelona también hay bastantes proyectos que llevan un tiempo. Y también un poco nos surge la duda, ¿no? ¿En Cantabria algún día será posible que haya alguna semilla o algún tipo de proyecto como este? Sí, no, ¿por qué? No sé si nos puedes sacar un poco la bola de cristal. Pues a ver, sí que es verdad que aquí hay que picar más duro, ¿no? Que es verdad que digamos que el suelo no es tan fértil pese a todo el verdor que nos rodea, ¿no? Pero es verdad que a nivel de proyectos colectivos y de, digamos, tradición cooperativista y demás, pues no hay mucho desarrollo. Entonces, bueno, pues sí, aquí entra un poco peor, ¿no? Ahí estamos intentándolo. Sí que hay, bueno, pues el conocido proyecto de Meruelo, de Brisal Cantábrico, pues que parecía que sí, pero luego un montón de trabas urbanísticas, administrativas. No sé ahora mismo en qué punto están, ojalá que estén un poquito más adelante, pero bueno. Luego pues en Cabuérniga empieza a haber alguno también y ayer me ha llamado una mujer que estaba pues preguntándome por qué también pues querían iniciar un proyecto senior, ¿no? Que son los que más tirón están teniendo y bueno, pues el plan, o sea, si se aprueba este plan estatal, al final ahí va a haber también una política, un marco normativo de base que por mucho que aquí el gobierno no esté tanto por la labor, yo entiendo que tendrán que canalizar esos fondos y que bueno. Pero bueno, está claro que solo eso no es suficiente, hay que hacer muchísima labor de difusión y de extensión del modelo, ¿no? Como que esa parte es la que nos toca también a la gente más de a pie, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Claro. Yo creo que nos toca también hacer una reflexión sobre la necesidad de protección, ¿no? Está claro que la vivienda nos da protección y lo vemos como, no sé, como lo más material, parece lo más evidente. Pero hay otras formas de satisfacer esa necesidad de protección que nos podrían ayudar a satisfacer otras necesidades a la vez, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pero me parece que este modelo podría servir a más que la protección. Sí. De hecho, creo que es uno de sus atractivos también, ¿no? Que es como la covivienda es mucho más que, o sea, es como puede ser un poco un estilo de vida, si quieres, ¿no? Sí, es como, claro, pues conlleva toda esta parte colectiva que muchas veces también, claro, es la que hay cierto perfil que le genera rechazo porque no está dispuesta igual, no tenemos esa cultura o esa disponibilidad para poner energía en esto, pero claro, luego también pues es también lo que atrae precisamente esa riqueza humana, ¿no? Ese compartir, pues bueno, tener pues la lógica del apoyo mutuo. Muchas cooperativas tienen fondos de solidaridad, ¿no? Y a mí, por ejemplo, esto es lo que me atrae también, ¿no? Por lo que decíamos antes, a mí me da mucha más seguridad saber que tengo una red con la que, pues eso, nos reunimos, si hay un problema, pues vamos a, entre todas, ¿no? Ver cómo hacer, y la covivienda, pues digamos que fomenta esto. O sea, si no, por lo menos la covivienda como la entendemos desde la economía social y solidaria, porque este es otro temazo, ¿no? Pues como en todo, como empiezan a haber otros, digamos, entidades del mercado inmobiliario y, ¿no? con ánimo de lucro, pues que se apropian de estos términos que ahora empiezan a estar de moda y, bueno, pues esa es otra de las labores de REAS también, precisamente, esa ¿no? Como pedagogía. decir, no, esto sí, no nos confundamos, ¿no? Que visto desde fuera da la sensación de que te da participación, creación, entendimiento incluso, ¿no? De cómo se gesta un proyecto así. Me parece súper bonito. Sí, incluso, bueno, pues hay muchas que incluso el ocio, ¿no? Hay espacios de ocio en casi todos los proyectos de covivienda, hay espacios comunes donde se dan pues actividades, ¿no?
no sé, entre patios que nombrabas, pues tienen arriba un espacio pues con una barra, con un comedor, con una batería, no sé qué, para tocar música, ¿no? Como que, bueno, al final como que eso es importante y sí, o pues bueno, evidentemente afecto también, ¿no? Si estás en... También aquí, bueno, hay proyectos de covivienda en los que hay un, digamos, un grado más estrecho de... pues no, de compartir, digamos. O sea, hay proyectos en Cataluña en los que solo tienen una cocina, entonces digamos que comen y cenan siempre pues conjuntamente y demás, y otras que son más, bueno, pues cada unidad de convivencia tiene como todo lo indispensable para una vivienda, y luego pues los espacios compartidos son más tipo, no sé, pues lavandería, talleres, cosas un poco más logísticas, pero bueno, todos ellos pasan por un grado de colectivización mayor que el que conocemos de una comunidad de vecinos al uso. Porque al final, ¿no? Un poco lo que comentas, hemos empezado hablando, ¿no? Del poderoso caballero, de al final tema de financiación, la colectivización del riesgo y tal, pero esto va mucho más allá, porque va incluso al propio diseño de la urbanización o del edificio, de cómo quieres vivir. Al final, tú cuando compras un piso, aunque lo compres sobre plano, tienes cero capacidad de decisión más allá de qué ventanas quieres poner o tal. O sea, los muros están donde están y las puertas están donde están y los ascensores lo mismo. Aquí supongo que se puede entrar más allá a redefinir qué tipo de espacio quieres compartir y cómo quieres compartirlo, ¿no? Sí, efectivamente, eso es otro de los grandes puntos, ¿no? Que tú, o sea, en la mayoría de proyectos de este tipo, sí, la participación en el propio diseño es clave, ¿no? Y pues eso, equipos técnicos especializados en, digamos, coparticipación y codiseño, y claro, tú tienes mucha más capacidad de imaginar y de soñar tu espacio y de, claro, que poner de acuerdo, bueno, que esto también es súper rico, es un gran reto y pues eso, muchas idas y venidas, y ahí también los equipos de arquitectura se van especializando en cómo incorporar la participación de una manera, pues bueno, óptima para las dos partes, digamos. ¿Es Cataluña el referente en el Estado español? Sí, desde luego. Cataluña. ¿Y es por su legislación? ¿Es por la facilidad con la que trabajan juntas unas personas con otras? ¿O dónde está la clave de...? Pues bueno, sí, de alguna manera esas dos cosas que has dicho, ¿no? Hay, digamos, que hay un pozo histórico de cooperativismo muy potente, ¿no? Y pues movimientos sociales, hay un sector muy fuerte de reivindicación de la vivienda, ¿no? Y esto pues ha ayudado muy fuerte y muy bien organizado, y además de esto pues hay, o ha habido, ahora está un poco más en... Pero bueno, ahí el partido de Barcelona en Común apostó muy fuerte por este modelo, y bueno, pues eso, a través de cesión, primero adjudicación directa de algunos proyectos de solares públicos, o sea, proyectos de este tipo en solares públicos del ayuntamiento, luego hicieron concurso y finalmente firmaron un convenio mediante el cual pues eso, podían distribuir, hacer un mapeo de suelo y un plan para ir distribuyendo diferentes suelos pues a diferentes cooperativas, ¿no? Y claro, pues esta combinación de que, claro, esto pues digamos que también ha llevado aparejado una profesionalización del sector, de la parte técnica, de pues eso, porque pues arquitectura sí, claro, es indispensable, pero también economía está dentro, abogadas, facilitación, que es súper central en este tipo de proyectos, y en Cataluña pues hay entidades técnicas de acompañamiento que integran todo este tipo de profesionales para poder hacer un seguimiento de todo, desde el momento semilla de que 5 personas se juntan y empiezan a soñar, pues con todos los pasos de años y de proceso que lleva una promoción. Qué bueno, ¿no? Porque aspectos. Seguro que ese acompañamiento es vital. Sí, claro. Y de hecho, en el propio convenio de cesión de suelos les piden que tengan este acompañamiento, porque es muy clave para garantizar el éxito. O sea, que también hay muchos proyectos que lo han podido conseguir sin este acompañamiento, y por supuesto, pero bueno, que ayuda y que es clave también, desde luego. Porque ¿cuánto puede durar el proceso desde que ese grupo de personas se une?
cuánto puede durar, por poder, vamos. A ver, Pero bueno, así como... por esa experiencia Sí. que has visto. Desde la experiencia de yo he estado, o sea, participando, ¿no? de esta cooperativa de trabajo desde Cataluña, había un proyecto que era la Germinadora, que era a nivel estatal organizar un poco equipos técnicos para generar este tipo de acompañamientos, y ahí estimábamos unos 6 años Hasta que empezaron a vivir. Sí, sí. Desde desde los primeros pasos hasta... Bueno, tal y como están las cosas para la gente joven, Donde es hay más que fácil firmar, casi que ¿no? conseguir una hipoteca. A ver, está claro Más que rápido, al menos. la idea es... o sea, estamos apostando por ir minimizando este tiempo, Sí, ¿no? sí, Pero bueno, los primeros también pues fueron más largos, Sí. seguro, ¿no? No, y bueno, que el proceso de construcción Claro, lleva claro. lo que lleva, eso Exacto. ahí no se puede... Claro. Sí. Y por ejemplo, es tan exigente a la hora de poner un capital inicial como pues la vivienda convencional. Pues este es otro de los grandes puntos en los que se intenta hacer que cada vez sea más asequible, ¿no? A menudo es menos asequible de lo que sería deseable, porque lo que decía antes, también los precios de la construcción pues son los que son, no es fácil conseguir hipotecas y demás, pero bueno, pues ahí está la lucha, ¿no? Pues claro, pues también en Cataluña, como decía, pues con el hecho de haber podido beneficiarse de cesiones de suelo público, pues ya toda la parte del Claro. suelo te la Claro. quitas, ¿no? O sea, el primer proyecto, no, el segundo, creo que fue La Borda. No me acuerdo ahora de la cuota, pero creo que son 300 euros en el barrio de Sants, un Joder. edificio impresionante a nivel pues diseño energético, no sé, como muy... Y ahí está, y ese precio solamente va a fluctuar con el IPC. Pero bueno, sí que desde la economía social y solidaria también apostamos porque el capital inicial que se ponga sea el 20% del total. Y el resto sean pues cuotas mensuales asimilables al alquiler, pero que no están sujetas a subidas de la misma manera, ¿no? Y está, digamos que normalmente el capital inicial se retorna, es decir, que si una persona decide salir de la cooperativa, pues se le devuelve esa aportación inicial. En cambio, las cuotas mensuales normalmente no. Sí. Y luego, bueno, tampoco hay que perder de vista, ¿no? Que, a ver, es una inversión inicial que supongo que será grande, pero luego también estoy seguro que tal y como se diseñará el edificio y tal y como se diseñará para que obtenga la energía, que supongo que muchos, vamos, al menos los que conozco yo, tiran de energía renovable, algunos de ellos incluso tienen paneles solares y demás, al final va a ser un ahorro continuado con respecto a la comparativa de una vivienda de propiedad individual, ¿no? Supongo. Eso también, por supuesto. Y claro, yo qué sé, pues muchos tienen contador único, ¿no? Como que hay muchos gastos que se colectivizan y que son más baratos. Más todo lo que supone como ejemplo, ¿no? De cuidado comunitario, de forma de vivir diferente, no sé, todo eso también tiene un valor que está ahí, ¿no? Se pueden hacer las cosas de otra manera. Es una forma de demostrarlo casi. Sí. Y ya hay más de 700 viviendas de este estilo, construidas y en funcionamiento. O sea, que es real, vamos, que no es... Ya, no las ninguna vemos aquí, fantasía. pero... Bueno. A ver, aquí a lo mejor puede sonar un poco novedoso este concepto, pero realmente al final estamos un poco, entre comillas, intentando reinventar la rueda, ¿no? Porque el concepto de lo común, en el norte de España al menos, era algo que hasta hace décadas era algo totalmente normal. De hecho, en algunas zonas de Galicia sigue habiendo montes comunales. Entonces, me viene un poco el pensamiento, ¿no? De hasta qué punto ese concepto que a lo mejor, o esa forma de vivir que hemos ido olvidando al hacernos urbanitas y hemos huido de la zona rural, se ha tenido que hacer ese éxodo hacia la zona metropolitana y se ha tirado más, pues lo que comentábamos antes del individualismo y demás. ¿Hasta qué punto se podría recuperar, a lo mejor usando esas zonas rurales? O sea, porque supongo que hasta ahora la mayor parte de los proyectos habrán sido en zona urbana. ¿Hay alguna, no sé qué opinión tienes sobre ese, lo comentabas en Cabuérniga, ¿no? Que se está empezando a
a ver si se puede hacer algo por el estilo. A lo mejor en Cantabria podrían ser unas zonas que tuvieran a lo mejor más pujanza en ese sentido que comparadas a lo mejor con Santander o Torrelavega. No sé qué opinas de pues eso. sí, o sea, hay proyectos en zonas rurales sin ningún problema. Ahí pues mencionar quizá que es verdad que los proyectos senior, que son los más abundantes, suelen tener la limitación de que necesitan o prefieren tener cercanía a servicios, ¿no? Y bueno, pues eso es algo relevante. Pero para otro tipo de proyectos o, bueno, zonas rurales que estén relativamente bien comunicadas o que tengan pues otro tipo de, digamos, organización de los cuidados, digamos, los cuidados públicos, ¿no? Pero bueno, eso, que, como decía, las ventajas de los rurales, pues que es más fácil conseguir quizás algo más asequible, porque a veces, bueno, pues hay todo este tipo de ayudas también a zonas despobladas y demás. Y bueno, sí, o sea, no hay ningún problema. Realmente creo que es una manera de rehabilitar maravillosa las zonas rurales. Y otra cosa que iba a decir es que, bueno, esto no es que sea necesariamente unido a las zonas rurales, pero algo también bastante más relevante de lo que debería ser es cuál es la disposición del técnico municipal de turno del ayuntamiento cuando te vas con este proyecto, porque claro, es un proyecto que no encaja, o sea, a nivel urbanístico también puede haber muchas limitaciones, porque ¿qué es esto? Vivienda colectiva, pero claro, el uso de vivienda colectiva es un uso bastante restringido al urbano. Entonces, bueno, ¿Qué necesitáis en concreto? ¿Qué queréis pedir para facilitar todo esto? Pues bueno, que nos está oyendo alguien que tiene poder. Pues a ver, pues muchas cosas, claro. El tema, la vivienda es que ahí toca, pues lo que decíamos antes, pues toca urbanismo, toca temas de fiscalidad, toca tema de también servicios sociales, ¿no? O sea que en eso se está trabajando un montón, porque pues eso, pues para conseguir pues ayudas de muchos tipos. O sea, pueden ser subvenciones directas, que parece que en el plan estatal pueden estar ahí, avales públicos para que las entidades financieras se metan a este tipo de operaciones. También un tema muy importante es que, claro, muchos grupos cuando empiezan están en este estadio inicial que es como el más difícil, uno de los más difíciles, ¿no? Y les suele costar poner recursos porque no tienen o porque todavía es todo así como muy intangible para pues pedir asesorías, contratar a equipos técnicos que les puedan asesorar bien y que les puedan impulsar, ¿no? Y este tipo de ayuda a pues financiar este tipo de equipos técnicos también pues puede ser muy interesante. Claro. O el IVA súper reducido, no sé, hay como pues un montón de cosas que harían falta. Pero bueno, también dentro de que llevamos años ya con este discurso, sí que veo que hay algunas que se han conseguido también, ¿no? Que es como, bueno, pues sirve, de alguna manera sirve, y desde luego los proyectos van a más. Bueno, y así para más o menos cerrar, queríamos ponernos un poco a imaginar, ¿no? ¿Cómo sería pues una ciudad o una comunidad más rural? ¿Cómo sería la forma en la que nos relacionaríamos, en la que compraríamos, en la que nos alimentaríamos? Si la mayor parte de la gente, digamos, dentro de 20 o 30 años viviera en este tipo de esta forma, ¿cómo afectaría nuestra vida en general? Pues claro, me parece... Yo me imagino algo muy maravilloso. Y a la vez también... O sea, también quiero traer aquí que dentro de que... O sea, de que es importante también no acercarnos a este modelo desde un lugar demasiado inocente o demasiado naif, ¿no? O sea, que tiene muchísimo potencial pero bueno, al final son las personas humanas las que estamos sosteniendo eso, ¿no? Y es como justo esa... o sea, este es el mundo en el que estamos. Y con todo lo que tiene, ¿no? Y esto también somos, ¿no? Entonces, no sé cómo decir, como que para mí lo importante es como esta actitud abierta como a revisarse, ¿no? A revisar, a atreverse, a equivocarse y seguir y no sé, como un habitar más consciente, igual. Sí, como un vivir más consciente, ¿no? Y no sé.
y ojalá, o sea, que para mí es más, la pregunta es casi más como que si hemos llegado a eso, creo que sería como la consecuencia de que a nivel social humano pues hemos conseguido revertir algunas de esas lógicas opresoras en las que están moviendo los hilos. Pues para mí eso sería como el fruto de haber como conseguido revertir un poco esa situación. A ver, bueno, como muchos proyectos que hay, que bueno, hemos invitado a algunas compañeras al podcast, al final es un poco conseguir que todas esas 700 viviendas o 700 proyectos de los que has hablado dejen de ser un poco islas aisladas, ¿no? Y haya esa conectividad, porque, a ver, yo como lo veo también es un poco qué es antes, la gallina o el huevo, comentabas, ¿no? ¿Es antes el cómo habitamos o el cómo vivimos? Pues no es antes ni lo uno ni lo otro, ¿no? Supongo que cuando la gente se empieza a plantear que hay otras formas de relacionarse y otras formas de vivir, ve qué es lo que quiere realmente, ¿no? Que es lo que hablamos, que todas realmente queremos vivir en comunidad cuando sabemos lo que significa vivir en comunidad y lo que nos aporta. Entonces, sí, yo creo que eso, que es un reflejo, será un reflejo de cómo vivimos, pero también influirá en cómo vivimos. Exacto, ¿no? sí, yo también, eso también lo veo también que, pues sí, o sea, para mí, por ejemplo, conocer pues todo el universo de las ecoaldeas, ¿no? Que no necesariamente son proyectos de covivienda o tal, pero bueno, que al final son comunidades, pues es lo que me ha inspirado, ver que son reales, me han hecho darme cuenta que había algo en mí que me atraía ahí, que me quería hacer investigar, que me quería hacer ponerme en ese camino, ¿no? Entonces, pues sí, idealmente cuantas más haya, pues más reflejo habrá y más puede atraer. Pues si entendemos que habitar no es ocupar un espacio, sino construir relaciones con él y con quienes lo comparten, podremos ver el derecho a la vivienda no como un derecho a un techo, sino a una forma de vida digna y compartida. Pues con esa idea de habitar consciente y todo lo que implica, nos quedamos. Gracias por escucharnos, no os perdáis el próximo episodio y nos vemos. Cuidaos. Bajo el Tejo es un podcast desarrollado por las asociaciones La Columbeta e Ingeniería Sin Fronteras Cantabria, gracias al apoyo de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Cantabria.